Gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de contar con dos distinguidos invitados, una invitada y un invitado, y vamos a hablar sobre un tema muy oportuno a propósito de que apenas en horas vamos a, quizás y sin el quizás, dar inicio al año escolar más difícil y diríamos de mayor preocupación, pero vamos a ver lo positivo, de mayor ocupación por parte no solamente del Ministerio de Educación, sino de todos los que de una forma u otra tienen que ver con esa parte tan importante del desarrollo de un país y de todos los países del mundo, que es la educación. Vamos a conversar con Lisette Núñez, quien es oficial de educación de UNICEF, y con Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa. ¿Cómo están ustedes? Y gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas, y estamos seguros que con ustedes dos vamos a tener informaciones muy útiles y muy oportunas sobre este tema que vamos a tocar. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar en materia seguido. Ya dijimos al inicio que vamos a hablar sobre lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina, que es el inicio del año escolar. Y vamos a empezar con una pregunta que podría sonar genérica, pero yo creo que manda como primera pregunta. ¿Cuáles son las expectativas para UNICEF en la persona de la oficial de educación, Lisette Núñez, y lógicamente para Educa? No vamos a hacer una conversación en orden. Pueden entrar y salir cualquiera de los dos, que es la mejor forma, porque esto no es una entrevista, esto es una conversación. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen sobre esto que vamos a iniciar apenas en horas? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros, para UNICEF, la expectativa y la apuesta que hemos hecho con el Ministerio de Educación de trabajar de la mano, apoyando al ministro y a todo su equipo para garantizar que todos los niños y las niñas puedan continuar su educación y no abandonen la escuela. Y esa es la gran expectativa y la apuesta y todo el trabajo está puesta ahí para que garantizar que los niños no abandonen la escuela y aprendan, sobre todo desde el contexto que nos ha tocado vivir en esta situación de pandemia que nos obliga al distanciamiento y en un primer momento comenzar este año escolar desde los hogares, desde la distancia. Darwin, si quiere agregar algo. Sí, con mucho gusto, y aprovechando a saludarte a ti, a la teleaudiencia y a mi colega Lisette de UNICEF, complementar, sí, que para responder a esa pregunta de las expectativas que se tienen de cara al inicio del calendario escolar propiamente dicho, porque el año escolar inició hace ya un mes con lo que se dio a llamar el año lectivo y la formación de los docentes. Creo que tenemos que segmentar eso en diferentes componentes. Entonces, las expectativas respecto al desempeño de los docentes es muy alta, porque durante este periodo hemos visto el gran compromiso de los docentes dominicanos. Más de 112.000 docentes se inscribieron en un curso de capacitación que conjuntamente con UNICEF y otras entidades del Sistema de Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la propia ADP, la Asociación de Rectores Universitarios, hemos venido desarrollando con un éxito, yo diría, muy por encima de las expectativas, desde el número de inscriptos y desde el nivel de participación en estos cursos que han sido multiplataforma, transmitidos también por televisión y radio, con picos de audiencia que superaron el 1.000.000 de espectadores, cuando el volumen de los inscriptos es de 115.000. Así que por ese lado diría que las expectativas respecto al rol de los docentes son altas. Respecto a la posibilidad de lograr esa educación a partir de plataformas y de tecnologías son menos auspiciosas, porque la situación de la conectividad en el país en cuanto a cobertura y en cuanto a capacidad de la red distribuida en todo el territorio nacional para lograr que los estudiantes pudieran
conectarse a plataformas de este tipo, aun cuando tengan los dispositivos, son menos auspiciosas. Somos también menos ambiciosos en las metas vinculadas con los niveles de aprendizaje. Al igual que mi colega de UNICEF, creemos que este es un año para tener altas expectativas en procurar que ningún estudiante, ningún niño, ninguna niña sea parte de su proceso de formación, pero no es un año para exigir que se dé un salto en la calidad de los aprendizajes. Si esto ocurriese, sería un efecto colateral no previsto, y eso hay que decirlo con todas las letras, porque es también, creo, responsable enfocar las baterías en donde toca. En este momento, concentrarnos en preservar la continuidad de los procesos educativos, en mantener al cuerpo docente activo en sus centros educativos, trabajando, las familias vinculadas a su centro educativo y los estudiantes haciendo un esfuerzo por ir avanzando en este proceso híbrido de educación que también tendrá, aun cuando no en los primeros meses de trabajo, un progresivo desarrollo de la presencialidad. Ya las autoridades han entendido que es muy importante que progresivamente y bajo protocolos de seguridad la presencialidad esté como un elemento más del modelo híbrido que se está construyendo. Bien, bueno, hemos escuchado tanto por Lisetti como por ti, Darwin, que el objetivo fundamental y las expectativas fundamentales es hacer posible que la interrupción de la normalidad de todos los años, de cumplir con un calendario escolar, independientemente de que quizás y sin el quizás no sean de la calidad acostumbrada, pero lo más importante es impedir esa interrupción del calendario escolar. Eh, Tenemos datos bastante, diríamos, dramáticos cuando creo, si no estoy equivocado, que la UNESCO señala que alrededor de 23 millones de niños en el mundo posiblemente se pierdan el año escolar que va a iniciar o que el calendario escolar 2021. ¿Creen ustedes, acorde con esas expectativas que ya ustedes han definido a grandes rasgos, de manera muy puntual, que nuestro Ministerio de Educación y las autoridades están preparados, ya aceitados, como decimos, para lograr este gran reto de forma tal que podamos, dar inicio a esta jornada que prácticamente es ya en apenas horas? Está la preparación, independientemente que me hablaste, Darwin, de que hay 112,000 docentes que venían preparándose y una cantidad de cosas. Al día de hoy estamos realmente con todos los cabos amarrados, Bueno, Lisette y Darwin. Bueno, adelante, Lisette, yo adelante. sí. Hoy precisamente el Ministerio de Educación junto a UNICEF lanzan la estrategia de Aprendemos en Casa, que es una estrategia integral que está compuesta que parte de un análisis del contexto, un análisis primero de esta situación de pandemia y la situación que están viviendo las familias, pero también la realidad de conectividad, de disponibilidad de equipos tecnológicos en las familias y partiendo de todo eso y también lo que planteaban las familias, tanto el Ministerio de Educación como Naciones Unidas ha hecho investigaciones y que evidencian que la mayoría de las familias apuntaban a que su interés era que sus hijos e hijas por la situación de la pandemia y para proteger su salud continúen en sus hogares y que la propuesta educativa sea a distancia. Entonces, viendo todos estos elementos, UNICEF, a solicitud del ministro de Educación, comenzó a hacer todo un trabajo en alianza con liderazgo del Viceministerio Técnico Pedagógico y todo el equipo que está por debajo de ese viceministerio, comenzamos a trabajar con los especialistas de UNICEF en una propuesta integral que diera respuesta a todo eso. Y desarrollamos unos cuadernillos de trabajo que van dirigidos a los estudiantes y sus familias, desde preprimario hasta
hasta tercer grado de secundaria. Otro organismo internacional está apoyando el último tramo de educación secundaria. Y nosotros sí creemos que se ha dado un paso importante de innovación. Primero, porque esos cuadernillos se enfocan en el desarrollo de competencias en los niños y las niñas. Segundo, que es un ejercicio importante porque nuestro currículo plantea el trabajo por competencia y puede ser un trabajo muy modélico y puede ser un trabajo que vaya mostrando de forma práctica a los docentes y a las mismas familias cómo se trabaja desde un enfoque por competencia. Pero también estos cuadernillos vienen pensados para que se desarrolle en un contexto familiar, teniendo en cuenta la disponibilidad de materiales que hay. Y también se ha pensado en los diferentes contextos donde estos cuadernillos se van a desarrollar. Poblaciones que quizás no tienen todas las habilidades de lectura y escritura, que quizás en el contexto escolar no tengan esa familia, ese familiar que pueda apoyar. Se ha previsto apoyos especiales desde las escuelas a esas familias que los requieren. De hecho, si tienen que ir algunos días a la escuela, esos niños a recibir orientación con sus familias o ellos individualmente, se van a hacer. Todo eso está previsto en los manuales de orientación. Pero además, en la programación educativa que se está planteando a través de los recursos multimedia y de los canales que se han puesto a la disposición con una programación educativa, se ha previsto una programación especial también que oriente a esas poblaciones que no puede leer quizá fluidamente y entender los cuadernillos. Entonces, otro elemento fundamental que hacen los cuadernillos es un proceso de inclusión. Nuestros niños y niñas con discapacidad van a aprender con los mismos materiales que van a aprender los pares sin discapacidad. Y eso ha sido un esfuerzo abismal porque ha llevado a que todos esos trabajos se convierten en braille, en lengua de señas, y el segundo cuadernillo va a tener todos los elementos de accesibilidad y va a poder integrar a los grupos con discapacidad intelectual. Entonces, yo creo que a pesar del reto que ha implicado la situación de pandemia, iniciar un año escolar a distancia, con muchos elementos en contra, el Ministerio de Educación con los aliados que nos hemos unido al ministerio, hemos desarrollado un proceso muy pensado en la familia, con un proceso de formación importante desde la virtualidad para los docentes, para que puedan tener las herramientas de apoyar a la familia. Hemos estado capacitando a más de 74,000 docentes desde preprimario hasta tercer grado de secundaria para que puedan desarrollar, a brindar los apoyos a la familia. Pero todo este proceso se va a monitorear para ir tomando las medidas de mejoras. Los cuadernillos tienen una planilla de donde las familias tienen que registrar el proceso de cada mes y esa planilla será enviada a las escuelas y las escuelas tienen que enviarlo al CIGER. Primero va a ayudar a tomar las medidas para mejorar el proceso, cuáles son los ajustes que hay que hacer, cuáles son los problemas que están presentando la familia y nos van a ayudar a buscar respuestas, pero también nos va a ayudar a identificar a niños que por diferentes situaciones no están haciendo las actividades y que podamos reforzar los apoyos o dar un seguimiento especial a esa familia, garantizando que todos los niños y las niñas puedan estar desarrollando las actividades. Hay toda una programación multimedia a través de muchos canales de televisión y radio que también van a estar trabajando con una programación que se ha hecho con un esfuerzo importante de los curriculistas, de técnicos del Ministerio de Educación para preparar todas esas clases para que los niños y las niñas puedan tener de 1 a 3 horas de programación por radio o por televisión, donde también es un elemento que va a complementar el trabajo de los cuadernillos. Entonces nosotros sí creemos que se ha dado un paso importante para que en el medio de esta realidad los niños puedan aprender, pero
y puedan desarrollar competencias. No es el ideal, porque lo ideal es que estén en la escuela y que estén dentro del marco de un proceso pedagógico y vamos a aprender también de este proceso, porque a veces tenemos la construcción de lo que es ideal, pero tenemos mucha fe de que este proceso va a generar aprendizaje importante en todos. Darwin, si quiere agregar algo o aportar otra vertiente sobre lo que acaba de manera muy extensa y muy clara y muy importante y oportuna explicar nuestra distinguida invitada, oficial de educación de UNICEF, Lisette Núñez. Bueno, sí, tal vez decir a tu pregunta, Alberto, que efectivamente el Ministerio de Educación, como ningún otro ministerio de educación del mundo, está preparado para poder correr una carrera de estas características. Es decir, el ministerio sí ha hecho un esfuerzo enorme por llegar en las mejores condiciones a la apertura de este calendario escolar. Y sin duda que el esfuerzo ha sido enorme de todos los técnicos que merecen tener un destaque particular del Ministerio de Educación, con un compromiso mucho más allá del deber, que bueno, hoy va a permitir que el Ministerio esté en mejores condiciones, preparado, pero dista mucho de una condición ideal. No está, para empezar, las infraestructuras no están disponibles en todo el territorio nacional. Hablábamos de la conectividad, de los propios dispositivos, que hay una vocación del gobierno, pero no hay ni siquiera stock en el mundo para poder abastecer la demanda de dispositivos electrónicos para el volumen de 2 millones de estudiantes del sector público. Y efectivamente se está así, yo creo que la pena destacar es en un proceso donde el Ministerio de Educación ha perdido el miedo al fracaso. Es decir, está asumiendo un desafío con mucha audacia, intentando modificar, aprovechando esta situación de pandemia, el sistema educativo dominicano, que no funcionaba antes de la pandemia, que los resultados que podía arrojar en términos de aprendizaje de los estudiantes ya era deficitario y ni siquiera había reflejado esa enorme inversión y el esfuerzo enorme que se hizo durante los últimos 8 años de asignación de este 4% del Producto Interno Bruto. Así que creo que eso es lo que merece ser destacado, porque como bien señala mi querida colega Lisette, el proceso tendrá que recurrir a ajustes permanentes, a fine tuning, es decir, a ir regulando en qué medida se puede ir generando un resultado mejor. Pero esto es como si estuviéramos en una obra de teatro y estamos escribiendo el guión y al mismo tiempo lo estamos actuando. Entonces, aquí va a haber que tener esta paciencia de entender que el proceso será perfectible en el proceso. Y allí sí una pequeña discrepancia con Lisette de que tal vez el modelo ideal no sea volver a la vieja normalidad de la escuela presencial, sino que creo que lo que va a ocurrir en el mundo a partir de esta situación es que la escuela se va a redefinir en un concepto mucho más híbrido, donde los espacios de aprendizaje serán múltiples y el concepto de escuela cambiará, mutando de la vieja concepción del edificio y ladrillos a un espacio donde el estudiante aprende de manera dinámica desde su hogar, con sus colegas, y esto tendrá implicancias también hasta en los prototipos de las infraestructuras educativas. Tal vez las próximas escuelas del siglo XXI estén pensadas más con espacios recreativos, deportivos, de trabajo en equipo, y menos en las aulas tradicionales que responden al modelo del siglo XIX. Bien, bueno, efectivamente, de esa parte, Darwin, que tú señalas, finalmente, quizás un poquito más adelante, vamos a agregar algún ingrediente que se deriva de eso que tú señalas. Es indiscutible, Lisette y Darwin, que vamos a estrenar un sistema educativo virtual que contiene varios aspectos que representan, como ustedes bien lo han señalado, un gran reto, pero no solamente para el Ministerio de Educación como figura principal, como organismo principal de coordinar, de organizar la posibilidad de que salgamos de la mejor forma de esta situación.
En ese orden, ¿cuáles entienden ustedes si vamos a priorizar, si vamos a ponderar en orden de importancia? Serían los aspectos que más atención y seguimiento va a requerir y van a obligar no solo al MINER, al Ministerio de Educación, sino a todos como UNICEF, como Educa y como todos los organismos que de una forma u otra tienen una responsabilidad con que esto salga lo mejor posible en la implementación de este programa que se va a ejecutar. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían la priorización o los elementos prioritarios a dar seguimiento y la obligación por parte de todo lo que conforman el sistema educativo nacional y no solamente el MINER? Cualquiera de los dos. Si Darwin, lo te dejo podemos, comenzar ahora. eh, Darwin. Claro, con mucho gusto, gracias, Lisette. Bueno, es una pregunta compleja porque en educación es muy difícil ceder a veces protagonismo a ciertas dimensiones en las cuales estamos trabajando con niños, con niñas y con Pero adolescentes. vamos a hacer un análogo. Pero, no, pero no, claro, Okay. no voy a rehuir a tu Okay. pregunta, Alberto, sino decir, primero, el objetivo fundamental de este año es retener a los estudiantes vinculados a sus procesos educativos tradicionales y que evitemos que de esos 28 millones de niños y niñas que la UNESCO ha anunciado que no volverán jamás a la escuela, ninguno de estos sea una niña o un niño dominicano. Ese es el gran propósito, ese es el gran propósito. Hay un segundo elemento que es mantener motivado y trabajando de forma incluso más efectiva a los propios docentes. El Ministerio de Educación ha dicho de que el docente va a despachar desde el aula, y a nosotros nos parece muy bien que se mantenga el hecho de esa cultura institucional de trabajo, de disciplina, de diálogo con sus pares. No es verdad que el docente puede, a pesar de tener tal vez que seguir una clase desde su dispositivo, la va a seguir de la misma forma que si estuviera en su hogar. ¿No es verdad? Creo que la escuela y el mantener esa viva también la comunidad docente dentro de cada centro educativo es una de las prioridades a nuestro juicio. Del punto de vista de los aprendizajes, para seguir con una dimensión pedagógica, claramente también está allí en enfatizar en las principales competencias. Y cuando hablamos de competencias en este momento tan particular, tenemos también que ir enfatizando no solo en las competencias vinculadas al conocimiento específico de las áreas del conocimiento, sino también a competencias ciudadanas que tienen que ver con el cuidado de la salud, con el respetar las normas, con el aprender a vivir en sociedad, en qué implica usar un protocolo para cuidar al otro y cuidarme. Así que allí hay muchas competencias que sin duda se pueden trabajar de forma transversal a todo el currículo y a todos los niveles y grados. Pero hay otros que tienen que ver con política, con el aspecto de política social que tiene la educación. La priorización hoy más que nunca de la alimentación escolar. Las familias dominicanas están siendo víctimas no solo de los efectos en la salud de esta pandemia que ha cobrado ya más de 2.215 vidas al día de hoy, sino que han perdido empleos y por lo tanto la alimentación escolar debe ser una prioridad, porque claramente en estos momentos de crisis económicas esta es una política compensatoria que ayuda a aliviar la canasta de recursos de los hogares. Así que yo creo que desde el punto de vista de la política social que implica esa dimensión desde la educación, la alimentación escolar es vital. Hay otra prioridad que tiene que ver con la gestión institucional del Ministerio de Educación. Estamos frente a una caída significativa, vertiginosa de la economía, y el presupuesto de la educación está asociado a una proporción rígida del Producto Interno Bruto. Pues si este año va a haber un Producto Interno Bruto menor, el proyecto educación en términos de presupuesto también va a ser menor. Y entonces allí hay que priorizar muy bien los gastos, hay que ser muy eficiente en el uso de los recursos, y por eso celebramos que el Ministerio de Educación haya creado una mesa de veeduría para auditar socialmente todos los procesos de adquisición de compras y contrataciones que en el marco de esta situación tan extraordinaria el Ministerio se vea obligado a hacer. Allí lo integran la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, la propia Educa, la Asociación Dominicana de Profesores,
y representantes de las iglesias católicas y cristianas, así como la propia representación de los centros educativos privados, por ejemplo. Creo que esa conformación de una mesa en la cual también van a actuar como veedores los organismos internacionales ayuda a traer transparencia, a traer tranquilidad a la familia dominicana de que se está priorizando el gasto allí donde se es necesario. Y hemos visto, afortunadamente, en los medios de comunicación este tiempo, que han estado muy atentos a noticias que surgieron sobre posibles gastos, que después fueron desmentidos. Eso es muy saludable para el manejo de los asuntos públicos, muy saludable para el manejo en particular de la educación. Y me quedo por aquí para que mi colega de UNICEF pueda complementar tal vez otras priorizaciones. Le voy a pedir a Lisette que va a entrar ella inmediatamente con otras precisiones que estoy seguro que puede aportarnos inmediatamente después de una brevísima pausa de un par de minutos, y vamos a entrar con UNICEF también. Con ella seguiremos ahí inmediatamente con un par de preocupaciones, de interrogantes que tenemos también vinculadas directamente a UNICEF. Permítanos un par de minutos y seguimos con nuestro distinguido invitado, Lisette Núñez, oficial de educación de UNICEF, y Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa.